Simbología cartográfica. Un lenguaje visual para la representación geográfica. La simbología cartográfica es un sistema de signos y símbolos utilizados en la cartografía para representar información geográfica de manera visual. Estos símbolos son esenciales para comunicar información espacial de forma clara, concisa y efectiva, permitiendo a los usuarios comprender y analizar datos geográficos de manera rápida e intuitiva. Elementos básicos de la simbología cartográfica. La simbología cartográfica se basa en un conjunto de elementos básicos que se combinan para crear representaciones visuales de diferentes características geográficas. Puntos. Se utilizan para representar objetos o lugares con una ubicación específica, como ciudades, edificios, pozos de agua, etc. Los puntos pueden ser representados por diferentes formas geométricas: círculos, cuadrados, triángulos, colores, tamaños y texturas. Líneas. Se emplean para representar características lineales, como ríos, carreteras, fronteras, líneas de costa, etc. Las líneas pueden variar en grosor, color, estilo, continuo, discontinuo, punteado y textura. Polígonos. Se utilizan para representar áreas, como países, regiones, lagos, bosques, etc. Los polígonos pueden ser rellenos con diferentes colores, texturas y patrones para diferenciar diferentes tipos de áreas. Tipos de simbología cartográfica. Existen diferentes tipos de simbología cartográfica, cada uno con su propio propósito y enfoque. Simbología de valor único. Se utiliza para representar una sola categoría de datos, asignando un símbolo único a cada valor. Por ejemplo, se puede usar un símbolo rojo para las ciudades, un símbolo azul para los ríos y un símbolo verde para los bosques. Simbología gradual. Se utiliza para representar datos que varían de forma continua, como la temperatura, la altitud o la densidad de población. Los símbolos se gradúan en tamaño, color o tono para indicar la variación del valor. Simbología de mapa de calor. Se utiliza para representar la densidad de puntos en un área, mostrando áreas con mayor concentración de puntos con colores más intensos. Simbología de patrones. Se utiliza para representar diferentes tipos de información dentro de un área, como diferentes tipos de vegetación o uso del suelo. Los patrones se crean utilizando diferentes combinaciones de colores, texturas y formas. Importancia de la simbología cartográfica. La simbología cartográfica juega un papel fundamental en la cartografía y la comunicación espacial. Claridad y concisión. Permite comunicar información geográfica de manera clara y concisa, utilizando símbolos fácilmente comprensibles. Eficiencia. Facilita la rápida comprensión de información espacial compleja, evitando la necesidad de leer largos textos o tablas. Análisis visual. Permite analizar datos geográficos de forma visual, identificando patrones, tendencias y relaciones espaciales. Accesibilidad. Facilita el acceso a información geográfica para personas con diferentes niveles de conocimiento y habilidades. Ejemplos de simbología cartográfica. Mapa de carreteras. Las carreteras se representan con líneas de diferentes grosores y colores para indicar la importancia y tipo de vía. Mapa de población. La densidad de población se representa con diferentes colores o tonos, con áreas más densas representadas con colores más oscuros. Mapa de clima. La temperatura se representa con diferentes colores, con áreas más calientes representadas con colores más cálidos. Mapa de uso del suelo. Los diferentes tipos de uso del suelo se representan con diferentes patrones, como áreas forestales con patrones de árboles, áreas agrícolas con patrones de cultivos, etc. Conclusiones. La simbología cartográfica es un componente esencial de la cartografía, permitiendo la representación visual de información geográfica de manera efectiva y accesible. La elección de la simbología adecuada es crucial para comunicar información espacial de forma clara, concisa y eficiente, facilitando la comprensión y el análisis de datos geográficos. La simbología cartográfica es un lenguaje visual que permite a los usuarios interpretar y comprender el mundo que les rodea. Compartir. ¿Cómo se usa? La simbología cartográfica se utiliza en una variedad de formas para representar información geográfica en mapas y otros medios visuales. Aquí hay algunos ejemplos concretos de cómo se usa. 1. Mapas de carreteras. Líneas. Las líneas de diferentes grosores y colores se usan para indicar la importancia y el tipo de vía.
Líneas gruesas y rojas, autovías y autopistas. Líneas delgadas y azules, carreteras secundarias. Líneas discontinuas, carreteras sin pavimentar. Símbolos. Se utilizan símbolos para indicar puntos de interés a lo largo de las carreteras. Estrella, ciudades importantes. Cuadrado, ciudades pequeñas. Círculo, pueblos. Ícono de gasolinera, estaciones de servicio. 2. Mapas de población. Colores. Se usan diferentes colores o tonos para mostrar la densidad de población. Colores oscuros, áreas con alta densidad de población. Colores claros, áreas con baja densidad de población. Puntos. Se pueden usar puntos para representar las ubicaciones de las ciudades o pueblos. El tamaño de los puntos puede indicar la población de cada lugar. 3. Mapas de clima. Colores. Se utilizan colores para mostrar la temperatura o la precipitación. Colores cálidos, rojos, naranjas, áreas cálidas. Colores fríos, azules, verdes, áreas frías. Tonalidades de azul, niveles de precipitación, azul oscuro, mucha precipitación, azul claro, poca precipitación. Íconos. Se pueden usar íconos para representar diferentes tipos de clima. Sol, día soleado. Nube con lluvia, día lluvioso. Nube con nieve, día con nieve. 4. Mapas de uso del suelo. Patrones. Se utilizan diferentes patrones para representar diferentes tipos de uso del suelo. Patrones de árboles, áreas forestales. Patrones de cultivos, áreas agrícolas. Patrones de edificios, áreas urbanas. Patrones de agua, lagos, ríos y océanos. 5. Mapas temáticos. Símbolos. Se utilizan símbolos para visualizar datos específicos, como la distribución de enfermedades, la concentración de industrias o la ubicación de recursos naturales. Círculos de diferentes tamaños, para representar la cantidad de un determinado fenómeno en una zona. Colores, para mostrar diferentes categorías o niveles de un fenómeno. Íconos específicos, para representar elementos como hospitales, escuelas o fábricas. En resumen, la simbología cartográfica se utiliza para convertir información geográfica compleja en representaciones visuales fáciles de entender y analizar. La elección de la simbología adecuada es crucial para comunicar información espacial de forma clara y efectiva. ¿Qué otros tipos de símbolos se usan en los mapas? Además de los símbolos básicos que ya mencionamos, puntos, líneas y polígonos, existen muchos otros tipos de símbolos utilizados en los mapas para representar diferentes aspectos de la información geográfica. Estos incluyen símbolos de posición. Estrellas, para representar ciudades importantes o capitales. Cuadrados, para representar ciudades pequeñas o pueblos. Círculos, para representar pueblos o localidades más pequeñas. Íconos específicos, para representar puntos de interés como aeropuertos, estaciones de tren, hospitales, escuelas, etc. Símbolos de movimiento. Flechas, para indicar el movimiento de personas, animales, vehículos o corrientes de agua. Líneas discontinuas, para indicar rutas o caminos. Líneas con flechas, para indicar la dirección del flujo de algo, como el viento o las corrientes oceánicas. Símbolos de cantidad. Círculos de diferentes tamaños, para representar la cantidad de un determinado fenómeno en una zona, como la población o la producción agrícola. Barras, para mostrar la cantidad de algo en diferentes lugares, como la altura de las montañas o la cantidad de lluvia. Gráficos, para mostrar la distribución de diferentes características, como la edad de la población o la distribución de la riqueza. Símbolos de cualidad. Colores, para representar diferentes categorías o niveles de un fenómeno, como la temperatura, la precipitación, la altitud o el tipo de vegetación. Texturas, para representar la superficie de un área, como la textura del terreno o la vegetación. Patrones, para representar diferentes tipos de información dentro de un área, como diferentes tipos de vegetación o uso del suelo. Símbolos de escala. Escalas, para indicar la relación entre la distancia en el mapa y la distancia real en la Tierra. Barras de escala,
para mostrar las distancias en el mapa de forma visual. Otros símbolos. Leyenda, una clave que explica el significado de los símbolos utilizados en el mapa. Título, un título que describe el contenido del mapa. Notas, información adicional que complementa la información del mapa. La elección de los símbolos adecuados depende del tipo de mapa, la información que se quiere representar y el público objetivo. La simbología cartográfica es un lenguaje visual que permite a los usuarios interpretar y comprender el mundo que les rodea. ¿Cómo se usan los símbolos de cantidad en mapas? Los símbolos de cantidad se utilizan en mapas para representar la magnitud o cantidad de un fenómeno en un área determinada. Estos símbolos ayudan a visualizar la distribución espacial de diferentes cantidades, permitiendo a los usuarios comprender las variaciones y patrones relacionados con la información numérica. Aquí te presento algunas formas comunes de usar símbolos de cantidad en mapas. 1. Círculos proporcionales. Descripción. Se utilizan círculos de diferentes tamaños para representar la cantidad de un fenómeno en cada ubicación. Cuanto mayor sea el círculo, mayor será la cantidad. Ejemplo, en un mapa de población, los círculos más grandes podrían representar ciudades con mayor población, mientras que los círculos más pequeños representan pueblos con menor población. 2. Barras. Descripción. Se utilizan barras o rectángulos de diferentes longitudes para mostrar la cantidad de un fenómeno en diferentes lugares. La altura de la barra representa la cantidad. Ejemplo, en un mapa de precipitación, las barras más altas podrían indicar zonas con mayor precipitación, mientras que las barras más bajas indicarían zonas con menor precipitación. 3. Gráficos. Descripción. Se utilizan gráficos como histogramas o diagramas de sectores para mostrar la distribución de diferentes características. Ejemplo, en un mapa de edad de la población, un histograma podría mostrar la distribución de la población por grupos de edad en cada región. 4. Mapas de calor. Descripción. Se utilizan colores graduales para representar la densidad de puntos en un área. Los colores más intensos representan áreas con mayor concentración de puntos. Ejemplo, en un mapa de accidentes de tráfico, los colores más rojos podrían indicar zonas con mayor frecuencia de accidentes, mientras que los colores más amarillos indicarían zonas con menor frecuencia. 5. Iconos repetitivos. Descripción. Se utilizan iconos o símbolos repetitivos para representar la cantidad de algo, donde el número de iconos corresponde a la cantidad. Ejemplo, en un mapa de árboles, cada icono podría representar un árbol, y la cantidad de iconos en una zona corresponde al número de árboles en esa zona. Beneficios de usar símbolos de cantidad. Visualización clara. Permiten visualizar la información numérica de forma gráfica, haciendo que sea más fácil de entender y comparar. Análisis espacial. Facilitan la identificación de patrones y tendencias espaciales relacionadas con las cantidades representadas. Comunicación efectiva. Permiten comunicar información compleja de forma concisa y atractiva. Al elegir la simbología de cantidad adecuada, se debe considerar el tipo de datos, la escala del mapa y el público objetivo para que la información se transmita de forma clara y eficiente. ¿Cómo se utilizan los símbolos de cantidad en mapas de clima? Los símbolos de cantidad en mapas de clima se utilizan para representar la magnitud o intensidad de diferentes variables climáticas, como la temperatura, la precipitación, la velocidad del viento y la presión atmosférica. Estos símbolos ayudan a visualizar la distribución espacial de estas variables, permitiendo a los usuarios comprender los patrones climáticos y las variaciones regionales. Aquí te presento algunos ejemplos de cómo se utilizan los símbolos de cantidad en mapas de clima. 1. Isotermas. Descripción. Las isotermas son líneas que conectan puntos con la misma temperatura. Se utilizan para mostrar la distribución espacial de la temperatura en un área determinada. Ejemplo, en un mapa de isotermas, las líneas más juntas indicarían un gradiente de temperatura más pronunciado, mientras que las líneas más separadas indicarían un gradiente de temperatura más suave. 2. Isoyetas. Descripción. Las isoyetas son líneas que conectan puntos con la misma cantidad de precipitación. Se utilizan para mostrar la distribución espacial de la precipitación en un área determinada. Ejemplo, en un mapa de isoyetas, las líneas más juntas indicarían áreas con mayor precipitación, mientras que las líneas más separadas indicarían áreas con menor precipitación.
3. Barras de viento. Descripción. Las barras de viento se utilizan para mostrar la velocidad y dirección del viento. La longitud de la barra representa la velocidad del viento, y la dirección de la flecha indica la dirección del viento. Ejemplo, en un mapa de viento, las barras más largas indicarían vientos más fuertes, mientras que las barras más cortas indicarían vientos más débiles. 4. Mapas de presión atmosférica. Descripción. Los mapas de presión atmosférica utilizan líneas llamadas isobaras para conectar puntos con la misma presión atmosférica. Las isobaras más juntas indican un gradiente de presión más pronunciado, lo que puede indicar vientos más fuertes. Ejemplo, en un mapa de presión atmosférica, las isobaras más juntas podrían indicar la presencia de un frente frío o un ciclón, mientras que las isobaras más separadas podrían indicar la presencia de un frente cálido o un anticiclón. 5. Mapas de calor para la temperatura. Descripción. Se utilizan colores graduales para representar la temperatura en un área. Los colores más cálidos representan áreas con temperaturas más altas, mientras que los colores más fríos representan áreas con temperaturas más bajas. Ejemplo, en un mapa de calor para la temperatura, las áreas con colores rojos podrían indicar temperaturas muy altas, mientras que las áreas con colores azules podrían indicar temperaturas muy bajas. Beneficios de usar símbolos de cantidad en mapas de clima. Visualización clara. Permiten visualizar la información numérica de forma gráfica, haciendo que sea más fácil de entender y comparar. Análisis espacial. Facilitan la identificación de patrones y tendencias espaciales relacionadas con las variables climáticas. Predicción meteorológica. Ayudan a los meteorólogos a predecir el clima futuro y a emitir alertas tempranas sobre eventos climáticos extremos. Los símbolos de cantidad son herramientas esenciales para comprender y comunicar información climática. Al utilizar estos símbolos de forma efectiva, podemos obtener una mejor comprensión de los patrones climáticos y sus impactos en el mundo que nos rodea. ¿Qué tipos de cantidades se representan en los mapas de clima? En los mapas de clima, se representan diferentes tipos de cantidades para mostrar la distribución espacial de las variables climáticas. Estas cantidades pueden ser: 1. Temperatura. Temperatura promedio. Representa la temperatura media de un lugar durante un periodo específico, como un mes o un año. Temperatura máxima. Indica la temperatura más alta registrada en un lugar durante un periodo determinado. Temperatura mínima. Indica la temperatura más baja registrada en un lugar durante un periodo determinado. Anomalías de temperatura. Muestra la desviación de la temperatura actual respecto a la temperatura promedio histórica. 2. Precipitación. Precipitación total. Representa la cantidad total de precipitación, lluvia, nieve, granizo, en un lugar durante un periodo específico. Precipitación promedio. Indica la cantidad media de precipitación en un lugar durante un periodo determinado. Precipitación máxima. Indica la cantidad máxima de precipitación registrada en un lugar durante un periodo determinado. Días de precipitación. Representa el número de días en un periodo específico en que se registró precipitación. 3. Humedad. Humedad relativa. Indica la cantidad de vapor de agua presente en el aire en relación con la cantidad máxima que puede contener a esa temperatura. Punto de rocío. Representa la temperatura a la que el aire se satura de vapor de agua y comienza a condensarse. 4. Velocidad del viento. Velocidad media del viento. Representa la velocidad promedio del viento en un lugar durante un periodo específico. Rachas de viento. Indica la velocidad máxima del viento registrada en un lugar durante un periodo determinado. Dirección del viento. Indica la dirección desde la que sopla el viento. 5. Presión atmosférica. Presión atmosférica promedio. Representa la presión atmosférica media en un lugar durante un periodo específico. Presión atmosférica máxima. Indica la presión atmosférica más alta registrada en un lugar durante un periodo determinado. Presión atmosférica mínima. Indica la presión atmosférica más baja registrada en un lugar durante un periodo determinado. 6. Radiación solar. Radiación solar total. Representa la cantidad total de energía solar recibida por un lugar durante un periodo específico. Horas de sol. Indica el número de horas de luz solar directa en un lugar durante un periodo específico. 7. Nubosidad. Nubosidad promedio.
Indica el porcentaje promedio de cielo cubierto por nubes en un lugar durante un periodo específico. Cobertura nubosa. Representa el porcentaje de cielo cubierto por nubes en un momento específico. Estas cantidades se utilizan para crear mapas de clima que muestran la distribución espacial de estas variables, lo que permite a los usuarios comprender los patrones climáticos y las variaciones regionales. La información de estos mapas es crucial para la planificación de actividades, la toma de decisiones y la gestión de riesgos relacionados con el clima. ¿Qué unidades se usan para medir estas cantidades? Las unidades de medida para las cantidades climáticas varían dependiendo de la variable que se esté midiendo. Aquí tienes algunas de las unidades más comunes. Temperatura. Grados Celsius, grados es la unidad estándar de temperatura en el Sistema Internacional de Unidades, SI. Grados Fahrenheit, grados F utilizada principalmente en Estados Unidos. Kelvin, K la unidad de temperatura en el SI, donde 0K corresponde al cero absoluto. Precipitación. Milímetros, mm la unidad estándar de precipitación en el SI. Pulgadas, inutilizada principalmente en Estados Unidos. Humedad. Porcentaje. Por ciento la humedad relativa se expresa como un porcentaje de la cantidad máxima de vapor de agua que el aire puede contener a esa temperatura. Velocidad del viento. Metros por segundo, m/diagonal es la unidad estándar de velocidad en el SI. Kilómetros por hora, km/diagonal h una unidad común para la velocidad del viento. Millas por hora, mph utilizada principalmente en Estados Unidos. Presión atmosférica. Hectopascal, h-pa la unidad estándar de presión atmosférica en el SI. Milibares, mar una unidad común para la presión atmosférica, equivalente a 1 h-pa. Pulgadas de mercurio, INHG utilizada principalmente en Estados Unidos. Radiación solar. Watts por metro cuadrado, W/diagonal m superíndice 2 la unidad estándar de radiación solar en el SI. Landlis, Li una unidad de energía solar, donde 1 Li equivale a una caloría por centímetro cuadrado. Nubosidad. Octas, una unidad de cobertura nubosa, donde 1 octa equivale a un octavo del cielo cubierto por nubes. Porcentaje. Por ciento la cobertura nubosa se puede expresar también como un porcentaje del cielo cubierto por nubes. Es importante tener en cuenta que las unidades de medida pueden variar dependiendo del país o región. Siempre es recomendable verificar las unidades utilizadas en un mapa de clima específico para evitar confusiones. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.